Bueno, pues démosle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite de reunirnos esta preciosa tarde, noche. Amadísimo Padre, me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer, ¿verdad? Porque el Señor me tiene en Isaías todavía. Y vamos a leer un Isaías 55. Dice que el título es Misericordia gratuita para todos. Entonces debemos de ver, ¿verdad?, que el Señor dice misericordia gratuita para todos. Recuérdense que la salvación es por gracia. La misericordia, la bendición, todo lo que el Padre ha dado a cada uno de nosotros a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, es gratuito. Miren lo que dice aquí. ¿Lo tenemos? A todos dicen los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice, venir comprar y comer. Venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces debemos de ver que no es, como muchas veces el Señor ha permitido decirlo, no es por obras. La salvación es gratuita para usted y para mí y para todos los hermanos. A veces hay quienes todavía han querido estar haciendo algún tipo de sacrificio. Bueno, lo respeto, ¿verdad? Porque si ellos toman sus decisiones, porque recuerden que el estar viviendo una comunión con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo es una disposición de cada uno de nosotros. Porque hay quienes quieren seguir de repente haciendo tradiciones de hombre, ritos de hombre, y no estar viviendo la plenitud como la vive Jesús con el Padre. Él vino a la tierra por usted y por mí y por toda la humanidad, porque Él quiere, el Padre quiso que entendiéramos, o quiere que entendamos, que no vivamos haciéndonos cosas terrenales. Todo lo que han podido leer de Jesús a través de la Escritura, Jesús en ningún momento perdió tiempo haciendo cosas terrenales. Siempre anduvo haciendo las cosas que al Padre le agradan, las cosas celestiales. Vino a predicar el Evangelio. Así como el Padre lo mandó a Él, Jesús nos manda a nosotros. Que está en Juan 17, 20 por ahí. Entonces vemos que tenemos, dice, a todos, dice, los sedientos, venid a mí, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, dice, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, la salvación, tenemos que saber. Entonces, si alguien está creyendo que porque está haciendo un tipo de sacrificio va a ser salvo, pues va a estar en eso. Y de repente le puede pasar como el ladrón de la cruz hasta el último final. ¿Es hijo? Sí. ¿Tiene la salvación? Sí. Pero pudo vivir en una plenitud aquí en la tierra con Él. Entonces, porque Él dice el Señor que ni uno tan solo se va a perder. Casualmente me tenía el Señor leyendo una parte en Isaías. Y fíjense que lo voy a leer en el nombre del Señor. Es un Isaías 57, 16. Si lo pudiéramos ahí leer para que entendamos. ¿Lo tenemos? Mira lo que nos dice. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería, dice, ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces tenemos que ver que Él siempre nos va a guardar, porque es una decisión de Él. Somos una creación de Él.
Y miren lo que dice, vamos a leer el 18 y con ese nos pasamos donde estábamos. He visto, dice, sus caminos, pero oiga bien, dice, pero le sanaré y le pastorearé y le daré, dice, consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz y paz. Bueno, tenemos que ver que el Señor, si nos vamos a memoria en Isaías, por ejemplo, 43, 7, dice el Señor, para gloria mía los creé, lo voy a leer para que tengamos todos los llamados, dice, de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tenemos que saber que somos hechos de Él, por Él y para Él. Seguimos en el 2. Porque gastáis el dinero, dice, en lo que no es pan, y vuestro trabajo, dice, en lo que no sacia. Oídme, dice, atentamente, y comed del bien, y se deleitará, dice, vuestra alma con grosura. Recuerden algo, y los que ya el Señor ha permitido entender que la felicidad, que el gozo no está en comer, no está en vestirse, no está andar en la calle, no está andar por decir, en fiestas, como menciona la hermana Linda aquí. Andar viajando, puede hacerlo la gente, si puede, y el Señor le permite el espacio, pues lo puede hacer. Pero no es eso lo que lo va a llenar, porque el Señor dice aquí, mire, porque gastáis el dinero, dice, en lo que no es pan, y vuestro trabajo, dice, en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Recuerden que el problema de la persona no está en la mente, está en el corazón, está en el alma. Cuando alguien, vamos a poner un ejemplo simple, pues porque así lo conocemos. El que bebe, ¿qué sucede? Al siguiente día quiere seguir bebiendo o tomando, pues. Entonces, ¿qué significa? Si eso fuera la felicidad, pues se saciara con que lo hiciera una vez, pero quiere seguir haciéndolo. Entonces el Señor nos enseña que no es esa la felicidad, no es eso lo que da la paz, no es eso el que da el gozo, es estar llenándonos cada día de Jesús. Porque aunque Él lo puede hacer así, Él nos lleva con un propósito, con un proceso, por la dureza a veces de nuestros corazones. Él nos va, ¿qué? Nos va limpiando, nos va transformando, dice la palabra, yo los llevo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él lo puede hacer, Él no, para hacerlo así, lo hace así. Por ejemplo, usted podemos ver al ladrón de la cruz, en el instante lo salvó, lo hace, pero prefirió andar en la tribulación el tiempo que anduvo, aunque el otro no lo reconoció. Entonces debemos de estar siempre llenándonos de Él, porque dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Podemos ver, por ejemplo, hay quienes se deleitan, vamos a llamarlo de esa manera, en la comida. Está bien que coma, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo le dura esa alegría? Tal vez solo mientras está saciando. ¿Y luego qué sucede? Después es que queda incómodo porque quedó muy lleno. Primero que tenía mucha hambre y luego que quedó muy lleno. Entonces podemos ver que siempre hay esa falta de llenura en el corazón. Solo Jesús llena nuestras vidas, solo Jesús llena nuestras almas. Y debemos de entender a estar con Él. Repito, porque gastáis, dice, el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo, dije, en lo que no sacia. Oídme atentamente, dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y luego nos dice en el 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré, dice, con vosotros pacto eterno,
las misericordias, dice, firmes a David. Tenemos que saber que Él tiene el pacto eterno para con usted y para conmigo. Pero no es Él el que falla. Cuando nos descarriamos somos nosotros los que fallamos. Casualmente me permitió leer el Señor una parte donde dice, por un momento te dejé. Y en el momento que el Señor nos deja, ¿qué pasa? Nos descarriamos. Nos descarriamos. Y entonces me hubiese gustado poderlo, dice, por un momento, para ver si lo he podido leer. No, es el 54, es el 54. El 54 sí, en un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Cuál es que tienes? 7. 7. Lo vamos a leer aquí en 54:7, ya que la hermana lo encontró aquí. Miren lo que dice: por un breve momento te abandoné. O sea, en ese momento que el Padre nos abandona, nos descarriamos. Miren lo que dice aquí: pero te recogeré con grandes misericordias. Las misericordias, dice el Señor, son nuevas cada mañana. O sea, gastemos las de hoy, porque las de mañana son nuevas. No hay como acumulativos. ¿Cómo sería ahí? Sí, acumular, no podemos acumular. O sea, las de hoy, si las gastamos bien, y si no, igual esos mañana son nuevas las misericordias nuevamente. Con vosotros, dice, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense que cuando el Señor me traía esa palabra, me traía a memoria Adán y Eva, que el momento que el Señor los dejó, fueron a hacer lo que el Señor no quería que hicieran. O sea, lo que les advirtió que no hicieran. Y podemos ver que desde entonces viene el temor en las personas. Desde entonces se esconden las personas. ¿Cuándo nos escondíamos nosotros? Cuando andábamos haciendo las cosas que al Señor no le agradaba. ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás tú?, le dice el Señor. Y le dice él que tuve miedo. Entonces el miedo empieza porque hay todavía falta en el corazón. Entonces tenemos de saber que si sabemos que el Señor nos guarda, el miedo no es de parte del Señor. Debemos de estar siempre firmes, sabiendo que Él nos guarda en todo momento, en toda cualquier cosa que quisiera venir. Dice, antes de que llegue, eso es disipado, pero debemos de entenderlo y saberlo. 4. He aquí, dice, que yo dice, por testigo, dice, a los pueblos, por jefe, dice, y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás, dice, a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Sabemos que la gloria y la honra siempre, en todo momento, es para el Padre, es para Jesús y es para el Espíritu Santo. Cualquier gloria o cualquier honra que el hombre quiera de repente darle a otro hombre, tenemos que pedirle al Señor que nos dé siempre el discernimiento de estar atento a decir que esa gloria es del Padre, esa gloria es de Jesús y esa gloria es del Espíritu Santo. Porque recuerden que el único que vino a llevarse los pecados suyos y míos se llama Jesucristo. Entonces la gloria en todo momento es de Él y para Él. Luego el 6. Buscad a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Oigan bien. Dice, repetimos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Tenemos que estar siempre buscando la oportunidad de estar llenándonos cada día de Jesús, llenándonos cada día del Padre y el Espíritu Santo. Podemos ver, por ejemplo, volviendo a memoria con el de la cruz, en ese momento aprovechó
esa oportunidad. Ese hijo que andaba perdido, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Mientras que el otro pensaría que tenía más tiempo y no hizo absolutamente nada. Al contrario, lo ingirió, ¿verdad? Lo ingirió. Cuando le dijo ¿Lo ofendió? Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Lo ofendió. Cuando le dice, si eres el Cristo, le dice, bájate, sálvate a ti mismo y si quieres me salvas a mí. Entonces perdió la oportunidad. Aunque hay hijos que son hijos de desobediencia o instrumentos de deshonra, debemos de tratar de siempre decirle al Señor que siempre nos permita ser instrumentos de honra y no de deshonra. 7. Deje, dice, el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonar. Entonces, el Señor, cuando dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, es que se miren los frutos. El que era, vamos a llamar un par de cosas, bocón, que deje de estar boconada. El que era mentiroso, o que es mentiroso, que deje de mentir. El que le gusta el pleito, que deje de pleitear. El que le gusta la chismografía, que deje de eso. El que le gusta, por decir, la drogadicción, que deje de drogarse. El borracho, que deje de tomar. El adúltero, que deje de adulterar. Y así sucesivamente, porque el Señor lo que nos demanda son frutos. ¿De qué es lo que estamos haciendo? Dejar el impío, dice, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá, dice, de él misericordia. O sea, el Señor, las misericordias son, dice, nuevas cada mañana. O sea, si alguien falló, no es la gracia, como dicen, pero en último momento, si falló, en la palabra está claro, donde dice, abogado tenemos, y el abogado suyo y mío se llama Jesucristo. Pero ¿para qué vamos a estar pisoteando la salvación? Es mejor estar guardándonos para el Padre, guardándonos para Jesús, guardándonos para el Espíritu Santo. Debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. El impío, dice, su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, es el cual será amplio en perdonar. 8. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. A veces el ser humano debe ser en la carne, ¿verdad? Porque cuando andamos en el Espíritu, dejamos que sea el Señor hablando a través de cada uno como instrumento. Porque cuando la persona anda en carne, todavía anda como, le da pesar. Ay, pobrecito, con Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, vemos las cosas de acuerdo como las miraba Jesús. Había que perdonar, perdonaba. Había que callar, callaba. Había que ser humilde, aprender a ser humilde, tener templanza, tener misericordia, tener amor, porque Él eso vino a enseñarnos todas esas cosas. Porque ser malo es fácil, pero estar dando amor, como decía Jesús en su momento, cuando alguien te dé una mejilla, pon la otra. Cuando alguien te quita algo, te quita la camisa, para que dice, dale hasta la chaqueta. O cuando alguien te quita prestado, pues resuélvele también. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más, dice, altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En todo. A veces, como decía aquí ahorita la hermana Linda, por ejemplo, a veces alguien quiere algo
y pues no lo consigue, digámoslo de esa manera. Y a veces está incómodo porque no lo consiguió. Pero lo que tenemos que saber es que el propósito del Señor para con cada uno de nosotros es todavía mejor. Va más allá. No hay que conformarse con algo poco. La vez pasada miré un mensajito. Se lo miré por cierto a un sobrino. Y había un cacto de espina. Y decía ahí como que le dolía. Pero no quería dejar eso. Entonces hay que dejar las cosas que no son buenas. Entonces hay que soltarse de ciertas cosas que el Señor quiere que nos soltemos. El Señor nos incomoda. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos movamos, porque tiene cosas mejores para nosotros. Así es. Él sabe qué es lo que nos conviene. A veces la gente está chinchoneando algo. Entonces debemos de saber que hay cosas que el Señor la va a quitar porque tiene cosas mejores para nosotros. 10. Porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan, dice, al que come. Mire que el Señor pone como ejemplo eso ahí para que logremos entender, porque más abajo nos explica ahí el Señor, para que logremos entender que cuando Él manda la palabra para usted y para mí, no va a regresar vacío. O sea, va a llegar al corazón para quien fue enviada. Porque a veces, por decir de esa manera, las personas quieren llevar la palabra a alguien, y está bien si la quieren llevar, pero debemos de saber que si no es el Señor con nosotros, a nada va a ir la palabra. Para que esa palabra tenga un cumplimiento, debe estar Jesús en nuestras vidas, porque así es como va a llegar y va a ser y va a producir, dice él, al 60, al 30 y al 100%. Repetimos, porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Oiga bien lo que dice aquí, donde el Señor nos explica. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada, dice, en aquello para que la envíe. Entonces debemos de saber que la palabra va a ser por lo que fue enviada. A veces en su momento la persona puede creer que no le va a dar el resultado. Y lo digo en el Señor, las personas, porque yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos que pensé que recibir la palabra y ya. Y cuando acordé, miren dónde me tiene el Señor. Entonces resultó lo que el Señor dice. Y va a resultar en todas las personas lo que el Señor dice, porque Él para eso la envía, para los demás hijos. Luego el 12, porque con alegría, dice, saldréis, y con paz seréis, dice, vueltos, dice, los montes y los collados. Levantarán, dice, canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas y aplausos. Hay una canción que dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Y también hasta los árboles le cantan con el ruido, se gozan. Así es como debemos de estar cada uno de nosotros, ¿verdad? Agradecido con el Señor por esta palabra que ha permitido que hemos podido recibir esta preciosa noche. Sabemos que, como dice la palabra, que no regresará vacía, va a ser hecha para lo que fue enviada, ¿verdad? Digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra. Asimismo, te pedimos que nos la atesores en nuestro corazón. Asimismo, te pedimos que nos permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre,
Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.